Bueno, la voy a presentar a Julia Guerrero, que también es doctora en ocio. También es, bueno, vicedecana de la Universidad Nacional del Comahue, que se encuentra la maestría en Teorías y Políticas de la Recreación. Eh, y bueno, te doy la palabra, te agradezco enormemente que te hayas sumado nuevamente, igual que Lilia, que estuviste en el primero, ese que fue todo online y te tocó empezar con Fabián Vila y con ese conversatorio arrancó este encuentro. Así que te agradezco nuevamente y bueno, ahora nos va a hablar sobre una temática también muy interesante, en correlato también con lo que venía hablando Sergio, ¿no? Todo ese proceso de la recreación, estos procesos, ¿no? En épocas de dictadura y ahora de venir a la democracia en muchos de nuestros países, bueno, todo ese contexto de cambio. Así que bueno, Julia, te dejo. Muchas gracias, Marcia. Muchas gracias a todos quienes conforman la organización de este tercer encuentro austral de tiempo libre, recreación y juego, la recreación y el juego como derecho humano, y en esta fecha tan especial para los argentinos, en la que se cumplen este año los 40 años consecutivos, digamos, de democracia desde lo que fue el último golpe de Estado cívico-militar. Eh, para mí la verdad es que es una alegría. Uno está con sus tareas cotidianas, con mucho trabajo, con muchas obligaciones, pero en realidad apoyar un encuentro desde el sur-sur, como decían en algún otro momento, apoyar a quienes están tan lejos, haciendo un esfuerzo tan grande por integrar, por comunicar, por hacernos partes de su realidad, que bueno, me pareció sumamente valioso para mí compartir, porque me enriquezco muchísimo también, ¿no? Así que muchísimas gracias por la invitación. También esta invitación que me hicieron desde este encuentro austral tuvo la generosa definición de permitirnos enfocar el tema de acuerdo también a nuestra preferencia, ¿no? Como expositores, dado el eje de análisis. Y si bien yo sé que ya quizás hay gente que ya haya escuchado vinculado a la presentación sobre recreación y dictadura, lo que yo opté por trabajar ese tema, justamente porque hablar de derechos humanos y de la defensa de derechos humanos es una digamos, implica una reactualización constante de la operatividad del derecho, y eso se juega en la memoria, ¿no? Entonces, me pareció muy importante en esta instancia poder traer algunos aspectos de la investigación que oportunamente hice, para entender un poco cómo fueron parte de las políticas públicas que operaron en el marco de la dictadura, en el caso particular de una ciudad de la Patagonia como es Neuquén, y contarles a quienes están, digamos, iniciándose en el tema o transitando recientemente el tema de la recreación, contarles un poco de las estrategias de intervención del poder en la recreación, ¿no? Como identificar ese aspecto. Un poco ahí es donde me quiero centrar para conversar este ratito. Entonces, partiendo de la idea de lo que es la dictadura, ¿no? De qué es una dictadura, que implica el ejercicio de un poder que es excepcional, ¿no? Un poder omnímodo, se dice en este sentido, ¿no? Que se inscribe, se manifiesta o que actúa en contra de un orden constitucional, ¿no? ¿Qué es lo que tuvimos? La interrupción del orden constitucional. Esto implica que la división de poderes se desconoce, el poder ejecutivo, legislativo y judicial se desconoce, el Estado de Derecho se pierde para toda la ciudadanía, porque se desconoce la Constitución Nacional. Tengo una referencia que me parece que
digamos, está dentro de lo que estoy diciendo, pero desagregarlo me parece que es más gráfico. Por ejemplo, se declara en comisión al Poder Judicial, es decir, no actúa. Se suspenden las actividades políticas y de los partidos políticos, todo esto a través de decretos en el marco de la provincia de Neuquén y que ocurrió a nivel nacional, ¿no? Se disuelven los consejos deliberantes y las municipalidades, se da caducidad a los mandatos democráticos de gobierno de los gobernadores, vicegobernadores, intendentes de las distintas municipalidades, se suspende la actividad gremial, se suspende la actividad sindical, los fueros sindicales y el derecho a huelga. Es decir, todas medidas que se imponen una vez declarado un estado de dictadura y que obviamente lo desagregaba en este sentido para que podamos tener una referencia al menos de cómo afecta nuestra vida cotidiana, ¿no? El poder de la dictadura se describe también en términos de Foucault como un poder, digamos, la noción de poder en sí la podemos entender como un poder soberano, como un poder disciplinario, de entre las caracterizaciones que son pertinentes a este marco de estudio. Como poder soberano, la dictadura decidió sobre la vida y la muerte de personas, y como poder disciplinario, digamos, busca imponer lo que considera las características de un nuevo orden social, ¿no? Entonces, en esta noción de poder disciplinario es donde se inscribe la acción de la recreación, ¿no? También participa la recreación, la cultura, las intervenciones sobre la cultura como una forma de actuar en este disciplinamiento de la población, porque el poder mismo se impone por la fuerza, pero mantenerlo por la fuerza no es lo más, digamos, no es posible en el largo plazo. Entonces es necesario reconvertir al nuevo orden a la subjetividad de la población para que de alguna manera apoye o no se rebele contra ese poder, ¿no? Entonces, dicho por ahí coloquialmente, es el proceso que se da el por qué se da este proceso para intervenir en la cultura y de la ciudadanía digamos, evitar de alguna manera o ir logrando en algún sentido la adhesión, ¿no? Hecha esta pequeña referencia así muy general de lo que es la instauración de una dictadura, de lo que fue en nuestro país, una característica que tuvo la última dictadura, dicha por historiadores como Novaro Palermo, que plantean, digamos, todo el proceso muy acabadamente y muy en profundidad. Y en uno de los apartados se reconoce que hay un reconocimiento, digamos, de quienes llevan adelante el proceso dictatorial o el proceso de reorganización nacional, diciendo que dictaduras anteriores en Argentina, que las veníamos teniendo desde la primera mitad del siglo pasado y en la segunda mitad con bastante frecuencia, que en esas dictaduras anteriores no se había logrado una transformación cultural o intervenir en la cultura, de modo de intervenir en la subjetividad de las personas, por lo cual esas dictaduras no habían arrojado la transformación social esperada. Y en esta en particular, que va del 1976 a 1983, se busca que esa transformación se dé, ¿no? Se trabaja mucho en ese sentido, podemos decir. Y la recreación, lo recreativo viene en ayuda de lo que hoy llamaríamos como esta batalla cultural, de alguna manera, ¿no? Que es esta lucha por la imposición de sentidos, de valores, de tradiciones, de prácticas. Uno de los objetivos, digamos, que se planteó el proceso de reorganización nacional y de los principios que sustentaron también el accionar en distintas esferas de la vida cotidiana y de la vida, digamos, del país, es la vigencia de los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad de ser argentino.
Esta frase o este principio o este objetivo lo traigo porque después les voy a mostrar cómo se plasma en las prácticas recreativas, cómo se busca imponer desde las prácticas recreativas, ¿no? Obviamente, esta enunciación implica que se está dejando de lado, implica y se explicita también en todo momento, que se está dejando de lado o se están dejando de lado las ideologías totalitarias, se están dejando de lado las luchas de clase, la propiedad colectiva de los medios de producción, o sea, todo aquello que implique alejarse de la noción de lo occidental y de lo cristiano. En este sentido, y aparece con esta crudeza que en realidad a mí me impactó encontrarlo así, ¿no? Existió también a nivel de lo que una acción, digamos, de la dictadura, concretamente un plan que se denominó plan de dilución cultural. Yo conté en algún momento que cuando yo leo esto en un documento que es dilución, no, en un diario lo leí, perdón, yo dije, bueno, se equivocaron, es difusión y estímulo cultural, ¿no? La L por la F se equivocaron, pero después digo, no, pero difusión es con S, no es con C. Entonces, no, me tuve que convencer que se estaba proponiendo abiertamente un proceso de dilución de la cultura en función de atenuar, de hacer desaparecer expresiones y, digamos, más que expresiones, ideologías, sentidos que se venían manifestando, que eran propios de los argentinos, en función de una univocidad, de una única voz que imponía esta noción definida así en términos muy generales como lo occidental y lo cristiano. Bueno, este plan o este programa de dilución y estímulo de la cultura tiene numerosas acciones, entre ellas, bueno, distintas conferencias, digamos, que van aludiendo a esta univocidad que se pretendía y se construía, digamos, cotidianamente en esos días, ¿no? En este contexto de análisis, yo logré identificar 4 categorías que hacen a esta acción o política pública recreativa, pudiéramos decir, desde el municipio de la ciudad, y que creo que en buena parte de ellas actúan, o sea, me ayudaron a configurar el hecho recreativo desde una política municipal en dictadura, y comprender cómo actúan, cómo pueden ser las estrategias de actuación desde el poder en una situación o en un hecho recreativo, ¿no? de esta naturaleza. En principio, identificar una categoría como todo lo que tiene que ver con lo jurídico normativo, como lo que rige la actuación, que muchas veces no es propio de la recreación, pero que está teniendo injerencia en el plano recreativo, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con el tiempo libre, ¿no? Cómo se define el calendario oficial de un país, qué deciden que se celebre, qué deciden que no se celebre a nivel de la ciudadanía. Esto tiene que ver también con una política pública, ¿no? Es parte de lo que está actuando dentro de eso. La intervención en todo lo que es la asociatividad formal, como pueden ser las personerías jurídicas de clubes, de organizaciones, de centros comunitarios, ¿no? Todo esto que es del dominio de lo normativo, directa o indirectamente está afectando a la recreación, ¿no? Lo menciono, nomás no me voy a detener acá, pero como una forma de caracterizar un poquito algunas de las puntas que fueron intervenidas en ese momento y que las podemos pensar en la actualidad también como formas de configuración de lo recreativo. Otra cuestión tiene que ver con lo territorial, ¿no? con una categoría como es del territorio, quizás pudiéramos decir del espacio en el que se asientan, pero bueno, todo lo que sucede en esos espacios que hoy se caracteriza más como lo territorial, y que en la época de la dictadura
prestó mucha atención a lo recreativo y a lo cultural recreativo en nuestra provincia por tratarse de una zona de fronteras, ¿no? Fíjense el grado de análisis también o de definición de estrategia de estos procesos que buscan o buscaron y llevaron a cabo en áreas de frontera acciones vinculadas a la cultura para evitar la infiltración extranjera, para evitar la infiltración de ideas. Entonces se construyeron en algunas localidades infraestructuras o equipamientos básicamente deportivos para otorgar una cierta dinámica en el lugar que constituyera una forma de barrera humana contra las ideas que podrían venir del extranjero, ¿no? En nuestro caso, como provincia de Chile. Para pasar a otra de las categorías que se analizan como constitutivas del hecho recreativo y que en este caso tuvieron que ver con la intervención del poder en la recreación, también hay una referencia específicamente a las prácticas recreativas. Entonces, veíamos lo jurídico-administrativo, lo territorial, otra referencia a las prácticas en sí, para tratar de dilucidar cuál es el sentido que está operando en esas prácticas, ¿no? Y acá me quiero sí detener un poquito, tomando un poco la noción del elemento de lo recreativo, del ocio que plantea Norbert Elias, y plantea como tres esferas, pudiéramos dibujar, que se entrelazan para conformar o para darle de alguna manera no sentido, sino para constituir una práctica recreativa, que es lo que tiene que ver con la movilidad, lo que tiene que ver con la sociabilidad y con la imaginación, ¿no? Como que creo que sintetiza bien tres aspectos que están muy presentes en lo lúdico y en la recreación también, ¿no? Y en esta trama de estos tres elementos, en esta política recreativa municipal, se ve mucho como hay un enfoque particular y se busca, digamos, condicionar la imaginación de los niños, se busca encauzar la movilidad del deporte para los adolescentes exclusivamente en instituciones, en el ámbito escolar. El deporte por fuera del ámbito escolar, digamos, no fue muy destacado, sí muy presente dentro del ámbito escolar, porque al estar institucionalizado hay más control. Y la sociabilidad, este otro elemento, esta sociabilidad gratuita, desinteresada, que plantean la recreación y el ocio, yo diría que fueron básicamente desestimadas, ¿no? Para darles algún ejemplo de esto que me parece interesante por la audiencia que tenemos en este encuentro, yo traté de desarmar un poco en este proceso lo que tiene que ver con prácticas recreativas vinculadas al ámbito, digamos, a la infancia, y aparecen, pero muy presentes, no voy a mostrar las estadísticas que sería ya demasiado tiempo, llevaría demasiado tiempo, pero aparecen muy presentes los concursos, ¿no? Los concursos literarios y los concursos para la infancia en sí, de dibujo y pintura, ¿no? Cada sector etario también identificado en su lenguaje, ¿no? Específico, de acuerdo al desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, concursos, ya sea de dibujo o de pintura, en donde el tema es la policía al servicio de la comunidad. Otro tema es bueno, el centenario, el niño, la escuela y el ejército, ¿no? Ahí tenemos como una vinculación un encadenamiento de referencias que ya están generando un determinado discurso, una determinada gráfica, orientando una determinada gráfica para actuar en el concurso, ¿no? Y los jurados de uno y de otro están referidos o están conformados por representantes del gobierno provincial, de la Asociación Cultural Sanmartiniana en un caso, y los jefes del ejército en otro, ¿no? Es decir, ¿para qué les doy este ejemplo? Lo abro un poquito más.
Cuando pensamos en las posibilidades del agón, de la competencia, y estos son concursos, hay un determinado encuadre, ¿no? Que este encuadre se lo da quien organiza la propuesta, en este caso recreativa. El agón significa, la competencia significa tener un entrenamiento, un disciplinamiento, tener voluntad, que son todos aspectos destacados, valores muy destacados por la dictadura, ¿no? Que se viabilizan de alguna manera, y estoy tratando de no resultar demasiado lineal por el tiempo, les hablé de algo macro como un valor a nivel de principios y cómo se plasma en una actividad. Hay mucho encadenamiento en el discurso, pero trato de hacerlo más sintético, ¿no? No quiero que por eso aparezca esa idea. Y a su vez el agón hace aparecer como superioridad de algunos y hace que otros queden, digamos, que no alcanzaron el mérito para acceder a la meta, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, por ejemplo, estas dos ideas que yo les transfería de los concursos que se hicieron en su momento, primero vemos que los temas están tratando de legitimar una univocidad de valores que la dictadura promueve, ¿no? Los temas que se imponen en estas actividades que traigo como ejemplo. La territorialidad de estas actividades estaba asociada a la configuración territorial con la que el ejército combatía la subversión, ¿no? No hay, vuelvo a decir, estos extremos de los que estoy hablando, ¿no? Hay una territorialidad definida para el combate de la subversión, que son las 5 regiones en las que se dividió el país. Y a su vez, si uno lee de estas prácticas recreativas que se promueven vía el municipio, en realidad vienen propuestas por las reparticiones del ejército que se mueven dentro de toda esa territorialidad. Entonces, ya no es una propuesta municipal para su localidad, sino que es una propuesta que se inscribe dentro de una de esas zonas comandadas por alguna repartición del ejército. Eh, el jurado no está en función de una valoración estética de lo que propone el concurso, sino que el jurado está en función de podríamos pensar, de una identificación, una individualización de los sujetos y de su contexto, de los sujetos que participan del concurso y de su contexto. Bueno, no quiero extenderme más con esto, habría muchos ejemplos más, pero traía como bastante paradigmático, ¿no? de cómo se trabajó desde el control en acciones de una política pública. Y el último dominio, que hablaba yo de 4 grandes categorías que nos ayudaban a configurar lo que pasó la recreación en esa época, el último tiene que ver con el dominio de la inteligencia militar. Y en ese caso encontré algo que me parecía interesante traérselos. Todos conocemos y ya está demasiado digamos, documentado las formas de infiltración en prácticas recreativas, infiltración en lugares de trabajo, en distintos espacios de nuestra sociedad y que ocurrieron en distintas dictaduras de América Latina. Solo una referencia a una actividad recreativa en este sentido, y es que lo que nosotros acá en Argentina le llamamos las peñas, ¿no? Que es un espacio básicamente de sociabilización donde se va a bailar, a tocar la guitarra, a charlar con otros, a comer alguna comida típica, muy representativo de los jóvenes de la época. Y digamos, este espacio recreativo encontré que está referenciado en una directiva, la directiva 504 del 77 del gobierno militar. Está caracterizado como ámbitos de captación ideológica y dice: se debe proteger a la población de esta infiltración que se desarrolla en ámbitos recreativos barriales a partir de una adecuada explotación de los sentimientos de la población. Es decir que
la propia, digamos, los propios ejecutores de la dictadura tenían claramente caracterizado a las peñas como ámbitos de sociabilidad, esto que hablaba Sergio también hace un rato, ¿no? Ahí sí la recreación como una expresión propia de una comunidad, ¿no? Entonces estos ámbitos de sociabilidad eran, al decir de los dictadores, espacios de captación ideológica, ¿no? Entonces, lo suprimieron básicamente a partir de la década del 80, cuando se abre la idea o específicamente la propuesta de apertura a la vida, volver a la democracia y se empiezan las conversaciones en el ámbito político, podemos ver cómo resurgen este tipo de actividades a partir de, digamos, en función de otras más también que nos permiten caracterizar a partir del 80 como ya un declive en cuanto al control que se ejerció sobre la recreación. Para terminar, nada más, creo que me resuenan muchos de los aspectos o varios de los aspectos que trabajó Sergio en su presentación anterior. Decir que como conclusión o como idea, ¿no? Que bueno, aquí también ocurrió un apagón investigativo en el ámbito de las ciencias sociales, es más, se cortaron todo lo que tiene que ver con los estudios de posgrado, por eso cuesta todavía tanto remontar esas políticas en el ámbito universitario. Pero bueno, en términos de lo recreativo, lo acoté a lo que yo investigué, que es el proceso de la dictadura en sí. Sería interesante estudiar cómo estas políticas se transformaron posteriormente y hacia dónde. Y la idea sí es que digamos, la noción de recreación colisiona abiertamente con la dictadura. Una es el ámbito de la libertad y la otra es el ámbito de la oscuridad, podemos decir, de la ausencia de democracia, de la ausencia de libertad, y estos dos aspectos colisionan, ¿no? Ahí es lo que por ahí pude observar y traté un poco de caracterizarles rápidamente como una política recreativa en época de dictadura. Muchas gracias.